Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad. Un saludo a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales en esta tercera edición del taller bíblico virtual de nuestro seminario Villa Paúl. En esta ocasión nos acompaña Óscar Betancourt, miembro de la Congregación de la Misión y bachiller en Teología de la Pontificia Universidad Bolivariana, quien nos viene a hablar sobre el discurso escatológico en Marcos y sus diferencias teológicas con Mateo. Le damos la bienvenida. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad. Hoy siento en ti el amor, yo río y lloro como sientes tú, regalo de Jesús, divina humanidad. Buenas noches, saludo fraterno a todas las personas que se hacen partícipes de este encuentro bíblico en torno al Evangelio de Marcos. Doy las gracias al Seminario Mayor Villa Paúl y a la Escuela Bíblica por este espacio que han creado en torno a la palabra de Dios. El tema que les voy a compartir en esta noche se titula Estén en vela, el discurso escatológico en Marcos y sus diferencias teológicas con Mateo. Quiero advertir un peligro o dos riesgos que podemos correr cuando nos acercamos a textos que tienen un carácter escatológico, es decir, que tienen que ver con el futuro o con lo que está por venir. Podemos caer en dos actitudes. Primera, leer literalmente el texto y creer que éste presenta una especie de adivinación o predicción sobre el futuro, que las cosas van a suceder tal y cual dice el texto. A veces esta primera lectura va acompañada de imaginación, porque además de leer literalmente el texto, se fantasea con datos y predicciones sobre el fin del mundo. Una segunda actitud puede ser la lectura escéptica, pasar por alto la importancia de lo que quiere decir el texto, vivir desinteresados por estas páginas porque, como del futuro nadie sabe, lo mejor es no darle tanta importancia ni pensar mucho en ello. Esta reflexión que propongo quiere pues desmitificar un poco este tipo de textos y crear sobre todo una reflexión esperanzadora centrada en dos puntos. Primero, en descubrir qué nos revela Dios sobre lo que está por venir. Y segundo, qué implicaciones tiene dicha revelación para nuestra vida como discípulos. Estructuro este compartir en 5 momentos. Primero, la lectura del texto. Segundo, ¿qué es escatología? Tercero, escatología en Mateo. Cuarto, escatología en Marcos. Y quinto, conclusiones. Vamos al texto. Les pido que tengamos la palabra a la mano para que podamos tener la experiencia directa con el texto bíblico. Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo: ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Jesús empezó a decirles: Miren, que no los engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen,
porque esto es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de parto. Pero ustedes miren por ustedes mismos. Los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernantes y reyes por mi causa para que den testimonio de ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando les lleven para entregarles, no se preocupen de qué van a hablar, sino hablen lo que se les comunique en aquel momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pero cuando vean la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa, y el que esté por el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Oren para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Y si el Señor no abreviara aquellos días, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, si alguno dice, miren el Cristo aquí, mírenlo allí, no lo crean, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Ustedes, pues, estén sobre aviso, lo he predicho todo. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que Él está cerca, a las puertas. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velen por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar el gallo, o de madrugada, no sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo, velen. Hemos leído el texto y quiero que a partir de algunos elementos que nos aporta el texto, vayamos estructurando una idea de lo que es la escatología. La escatología proviene de esta palabra griega que traduce lo último. Entonces, la escatología es el tratado de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. Se encarga de las cosas finales, de lo que está por venir,
o de lo que está más allá de la muerte. Ahora bien, la escatología no es exclusivamente cristiana. Cada cultura ha desarrollado una propia visión sobre el fin de los tiempos, sobre la manera como puede continuar la existencia después de la muerte. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer unas precisiones generales de lo que para nosotros como cristianos significa la escatología, y más aún significa la escatología a partir de los elementos que nos aporta el texto. En primer lugar, hablar de escatología es hablar del futuro, hablar de contenidos que tienen un carácter proyectivo, es decir, que se están desarrollando o están por desarrollarse. Y esto lo podemos notar en la expresión de los discípulos que preguntan a Jesús: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Frente al futuro, entonces, vemos que hay una curiosidad, hay una inquietud, hay una intriga. Se quiere saber cuándo será, cuál será la señal. Vamos a ver si esa pregunta que hacen los discípulos es la pregunta adecuada, o si la pregunta puede ser más bien: ¿qué implica comprometerme con el futuro? ¿Qué implica entrar en la dinámica escatológica? Tradicionalmente se ha desarrollado una escatología un poco conceptual, que tiende también a ser muy especulativa, y nos ha dejado una visión mítica del fin de los tiempos. Creemos que al final van a haber catástrofes, guerras, y como nos lo narra el texto, pues creemos que eso va a pasar tal cual dice la escritura, y pues esto nos ha dejado poca espacio para que tengamos una visión esperanzadora de lo que está por venir. Quiero entonces que, continuando con estas precisiones, tengamos claro cómo vamos a entender como cristianos la escatología. Nosotros la entendemos no como una visión mítica del fin de los tiempos, sino como una reflexión esperanzadora sobre la plenitud en el tiempo, sobre el futuro. Y es que la raíz de la escatología está en la esperanza. La raíz de todo este tema está en la espera de algo nuevo. En segundo lugar, hablar de escatología no es hablar de un fin temporal, ni de una fabulosa destrucción del mundo, ni de catástrofes terrestres, sino más bien vamos a hablar de la eternidad de Dios, que es siempre crisis de todo lo temporal. La crisis de lo temporal, de lo terrestre, que es puesta en crisis por Dios, quien es eternidad, quien es presencia constante, quien es presencia continua, y que se expresa en la expresión de Jesús sobre el templo. ¿Ven esas grandiosas construcciones? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. La escatología cristiana tiene una clara visión del mal, pero mira hacia el futuro con la certeza de que siempre triunfará el bien. Es decir, que cuando hablamos de lo temporal, hablamos de las estructuras físicas, pero también de las estructuras del mal, que están muy encarnadas en lo temporal. Pero todo esto es relativo frente a la fuerza de Dios que actúa en la vida de las personas. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la escatología no es como el capítulo último de la reflexión teológica, no es el epílogo, no es como un añadido,
sino que está presente también en el acontecimiento de Cristo. Cristo es un acontecimiento escatológico en el sentido de que inaugura un tiempo nuevo, abre posibilidades. A partir de la experiencia de Jesús, se abre también la experiencia de poder caminar hacia la plenitud, hacia una plenitud humana, como lo hemos ido reflexionando durante este tiempo. Bueno, vamos ahora al segundo punto, y es que vamos a hablar ahora de la escatología de Marcos y de Mateo. Marcos y Mateo tienen un telón de fondo. El telón de fondo es la tensión que hay entre la estructura política romana y el templo. La presencia del Imperio Romano, de los soldados, generó, mucha tensión. Y es que antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, había también otras intervenciones de parte de Roma. Hubo una profanación del templo por Pompeyo en el 63 a.C., un saqueo en el 54, un intento de profanación por medio de Calígula, y esto pues generaba una continua tensión y una ansia de liberación. Algunos esperaban la llegada de un liberador a manera de jefe militar que implantara la soberanía única de Dios por medio de la violencia. Esto lo hacían grupos como los celotas. Otros grupos como los saduceos trataban de conciliar con los romanos, cediendo algunos espacios, pero había de fondo un ambiente de mucha tensión. De hecho, había presencia de una tropa romana en la Torre Antonia que quedaba muy cerca al templo. Todo esto significaba para los judíos una permanente impureza cultural en el entorno del templo. Y esta tensión entonces estaba acompañada también de una esperanza en un liberador. Entonces este es el telón de fondo, el templo, este conflicto. Y cuando ocurre la guerra judía, de la que ya nos han hablado los conferencistas anteriores, pues se destruye el templo y luego de la caída del templo, pues la esperanza se renueva, la esperanza se actualiza. Es la misma esperanza, pero ya renovada. Se espera una intervención inmediata por parte de Dios. Es un ambiente muy propicio para que surja también inquietud sobre el futuro. Hay tensión sobre lo que va a pasar. Y en este contexto se enmarca la presentación de Marcos y Mateo del discurso escatológico. De ahí que también los evangelistas adviertan, cuidado con los falsos mesías, porque en este ambiente podía surgir también alguien que se presentara como el liberador, como aquel que podía darle solución a los problemas que se estaban presentando. En cuanto a el texto de Mateo, Mateo nos presenta en los capítulos 24 y 25 su discurso escatológico con algunas particularidades o más bien notables diferencias con respecto a Marcos. En primer lugar, el evangelista Mateo habla de que los discípulos en general le preguntan a Jesús sobre los acontecimientos que están por venir, pero no precisa, a diferencia de Marcos, los nombres Pedro, Santiago, Juan y Andrés. En segundo lugar, Mateo insiste mucho más en el templo, en el lugar santo. Incluso dice que desde el lugar santo es de donde se va a iniciar la abominación de la desolación, que en Marcos aparece en el versículo 14. También Mateo dice, yo soy el Cristo,
a diferencia de Marcos, que habla del yo soy. En cuanto a las persecuciones de los discípulos, Mateo es mucho más ágil y a continuación, pues todo esto de el comienzo del mundo, la referencia a Noé y las parábolas que aparecen al final del capítulo 24 y 25 son propias de Mateo. Al finalizar el capítulo 25 de Mateo, habla del juicio final, la separación de los justos, el castigo eterno y la vida eterna, y esto también es propio de Mateo. Lo que nos lleva a concluir que su teología es distinta. Allí se quiere presentar de una manera más radical la idea del juicio, de la separación de los justos, ese contraste entre el cielo y el infierno. Y podríamos decir que entonces que para dar una interpretación de estos pasajes propios de Mateo, podemos decir que Dios es la postrimería de todos, Dios es la eternidad de todos. Y entonces Dios, como ganado, es el cielo, como perdido, el infierno. Como punto de referencia es juicio, justicia, como purificador, purgatorio. Dios es aquel ante quien muere lo finito y resucita por él y para él. Ahora vamos a centrarnos en el discurso escatológico de Marcos. Entonces, vamos a ir fragmento por fragmento y les iré compartiendo algo que he podido ir reflexionando en torno a cada pasaje. En primer lugar, los versículos 1 y 4 presentan una introducción del discurso y se abre el discurso con unas preguntas. ¿Cuándo y cuál será la señal? Allí Jesús también se presenta como aquel que cambia las expectativas. Jesús desautoriza el templo como el centro de la salvación y corrige las expectativas infundadas sobre él, expectativas de pronto basadas en la grandeza externa, pero no la grandeza interna, la grandeza espiritual de la opción discipular. El templo será destruido y con él todo el sistema que pretendía poseer la llave de la salvación. Entonces, si el templo no será el referente, entonces, ¿qué lo será? Los momentos por los que deben pasar los discípulos serán difíciles. Por eso, entonces Jesús invita a ellos a la vigilancia, a la fortaleza, a la fidelidad. Aprovechando la perplejidad de los discípulos sobre el templo, cuando Jesús habla a los discípulos sobre el templo, los discípulos quedan perplejos, quedan atentos, quedan dispuestos a escuchar. Entonces Él aprovecha para hablarles precisamente de esto que les comentaba. Les aprovecha para insistirles en algo, en el discernimiento, un discernimiento para pensar, para ver la historia, para no dejarse seducir por los falsos mesías y charlatanes que quieren engañar. Advierte que en estas situaciones de tensión se pueden crear muchas fantasías que pretenden ser la solución a los problemas. Después de la destrucción del templo, indudablemente, muchos mesías salvadores, muchos discursos salvadores iban a aparecer como la solución a este problema. Pero Jesús advierte que lo importante es conservar la opción discipular, que tiene como referente la experiencia de Jesús. Lo importante es la vigilancia, el aguante en la hostilidad y la conservación de la fe en Jesús como el Mesías frente a otras figuras pretendidamente mesiánicas. En segundo lugar, hay que discernir también los conflictos sociales y políticos y las catástrofes naturales, las cuales no son el fin del mundo. La historia siempre continúa su marcha. Esto, al contrario, puede ser el comienzo de algo nuevo, el parto de algo nuevo.
La destrucción del templo de un sistema tampoco es el fin del mundo, pues dentro de esas angustias y decepciones están haciendo algo nuevo y surgirá una nueva etapa de la historia. Y finalmente, aquellos que no quieren transformaciones perseguirán a los que sí. En este contexto, entonces, se presenta esa insistencia de anunciar la buena nueva. Es más, en estos momentos es donde más hay que anunciar la buena nueva. Es el destino del discipulado, es el precio del discipulado, la persecución, la hostilidad, y más aún la hostilidad generalizada que el texto dice que está en toda la sociedad, en las autoridades judías, en los gentiles, extranjeros, incluso en la misma familia. Por lo tanto, se pide del discípulo fidelidad creativa y discernimiento para interpretar cómo Dios conduce la historia. Aquí entonces nos cambia completamente la visión de la escatología, la cual no se presenta simplemente como anuncio del fin del mundo, como anuncio de la destrucción de todo, sino como posibilidad para anunciar la buena nueva. El tiempo nuevo es el tiempo de la iglesia, el tiempo para el anuncio. Solamente después de anunciar el evangelio, la historia puede alcanzar su meta. La persecución es el signo de que se está anunciando la buena nueva, es el precio del discipulado. La cruz es y sigue siendo el signo del Hijo del Hombre, que a fin de cuentas tiene como única arma para su lucha el amor y la entrega. Y pues allí se nos presenta también algo muy interesante, y es el centro del texto. No nos podemos quedar con esa primera parte que de pronto nos angustia o nos genera tensión, sino que debemos centrarnos en este pasaje, en este fragmento que nos presenta el triunfo de Jesús. Después de todo esto, vendrá el Hijo del Hombre, quien se presenta como plenitud. Ya se ha presentado como camino, ahora se presenta como plenitud hacia la que todos caminamos. La venida del Hijo del Hombre, título que refleja a Jesús, quien toma en serio su encarnación, su práctica, su vida y sus conflictos. Tenemos la certeza que Jesús está presente siempre, aunque haya destrucción y opresión. Finalmente, el texto concluye con unas máximas que invitan a estar atentos, a estar vigilantes y a tener una vigilancia constante y responsable, comprometida en la evangelización, que implique la vida en el discipulado. Solo la continua perseverancia en la realización de aquello que se nos encomendó, es decir, anunciar la buena nueva, podrá dejarnos tranquilos. El seguimiento de Jesús ciertamente nos implica la vida, no días antes de lo que podríamos predecir que es el fin de los tiempos. El seguimiento de Jesús nos compromete la vida y nos va a causar también el riesgo del abandono y la traición. Esa sería una catástrofe, ciertamente, pero la perseverancia y la vigilancia constante y la fidelidad creativa, teniendo como referente a Dios, podrán ser la salvación. Ahora les comparto algunas conclusiones. Más importante que la fecha y el tiempo, lo importante que nos revela el evangelista es triunfar como discípulo. Lo que nos revela realmente el texto es las grandes exigencias del discipulado, que tienen que ver mucho en saber llevar una vida como la ha llevado el maestro. En segundo lugar, el yo soy es Jesús, es el templo, es decir, el referente para nosotros como cristianos es Cristo, no el lugar. Es Jesús, la persona, el rostro humano de Dios.
Las palabras de Jesús nada tienen de adivinación. Quieren precisamente apartarnos de esa curiosidad superficial por las cosas visibles y llevarnos a lo más profundo. La palabra viva, el compromiso discipular en la entrega cotidiana. Y finalmente, la esperanza es el centro del discurso escatológico. Ella da testimonio de la cercanía y de la lejanía de Dios, del presente y del futuro por llegar, del futuro que es promesa y también invitación a actuar, que hace saltar a las estructuras de la historia y se proyecta hacia adelante en la historia. Se refiere al particular y a la salvación de todos. Y Jesús con sus palabras pone en crisis el sistema, el orden establecido. Él muestra con sus acciones que él estaba realizando el destino mesiánico. Jesús, el Hijo del Hombre, él retorna continuamente, se hace parusía, se hace presencia y siempre viene de manera distinta. Su manera de hacerse presente desenmascara a todos aquellos que pretendan simular ser el Mesías, ser los salvadores del mundo. Bueno, muchas gracias. Espero que esta experiencia con la palabra continúe animándonos y sobre todo que después de esta lectura nos quede una visión esperanzadora sobre lo que está por venir y no una visión catastrófica. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad.